pensé que era menos. Yo estuve en la última presentación, por eso que te decía que justamente charlando con él que más o menos calculábamos que eran 10 años. Mira, te hago una consulta. ¿Cómo viviste el público? ¿Cómo lo viste en este caso el departamento después de tantos años? Bien, yo creo que hoy cuando llegaba me hacían la explicación de que aquí la gente está más desparramada, digamos, no está tan centralizada en lo que puede llegar a ser una capital, que mucha gente vive en el campo, en la zona rural. Entonces, bueno, ya me hacía la idea un poco de qué tipo de público vamos a tener, a pesar de que hace 10 años que yo venía, no tengo tanta memoria de los lugares a veces que recorro, que si pasa tanto tiempo se me olvida qué pasó aquella vez. Y era lo que yo esperaba, ¿no? La gente muy respetuosa, muy de escuchar, muy de darle el espacio al artista. Y de verdad que así también lo viví en la salida del hotel. Cuando yo llegué hoy a la hora de que llegó el vuelo, era media tarde, no había casi nadie esperándonos. Cuando ya salimos para el show se había llenado de gente el hotel ahí afuera. Pero todo el mundo con mucho respeto, o sea, como que solamente quería verme y me dejó subir a la combi tranquilamente, solo saludarme, y eso es maravilloso, eso ocurre mucho en los pueblos chicos. Esto no es tan chico, pero sí creo que el alma y la forma de vida y la calidad de vida se asemeja mucho a la de pueblos como el mío, ¿no? Que somos más tranquilos, hay más tiempo en los pueblos chicos, otros tiempos. Sos muy querida, Pablo. Yo, mira, nosotros recorremos el país, vamos de aquí para allá, los públicos son diferentes, no lo niego, algunos son más efusivos, otros menos, pero lo que sí es cierto es que hace 18 años que nos dedicamos a esto y no es casualidad que todavía sigamos haciéndolo, que tiene que ver mucho con que creo que hay un respeto mutuo, incluso de la gente que organiza los festivales. Hoy nos sentimos muy cómodos también desde ese lugar, la gente que está organizando, con mucha tranquilidad, pero también con todos los detalles. Mira, hay festivales, a mí no me gusta comparar, pero hay festivales que a veces les cuestan menos las cosas y por ahí no sentimos lo mismo que hoy acá. No sé cómo explicarlo, sin sonar a esta comparación a veces odiosa que se suele hacer, pero digo, yo sé del esfuerzo que significa hacer esto, y bueno, es maravilloso. Sinceramente me emocioné mucho en el escenario, desde la gente que nos recibió en el hotel. Cuando pasan estas cosas, uno se siente como del lugar, ¿no? Se siente como respetado, después querido también, pero sobre todo el espacio del diálogo, de entendernos, ¿no? que es importante. ¿Sobre qué se debe, después de tanto tiempo, que gente, por ejemplo, de San Juan, de San Luis, siga viniendo a Mendoza a seguir viéndote? ¿Por qué siguen tanto los fans que siguen te acompañan a tu lado? Bueno, en principio no voy tan seguido a San Juan y a San Luis como vengo a Mendoza. ¿Será por eso entonces? Claro, le queda cerca. Y segundo, bueno, la fidelidad de la gente, la verdad es que yo no la explico. A mí mismo me cuesta entender que yo a veces a un lugar y veo esas mismas caras que vienen siempre, lo agradezco. Yo no sé qué es lo que hay, porque digo, lo que hacemos arriba en un escenario no es cosa de otro mundo. Sí hemos puesto mucho énfasis en los últimos años en mejorar como banda musical, yo como artista, trato siempre de que el show vaya cambiando, los temas más conocidos están, porque lógico, hay un público que te sigue asiduamente y que quizás se cansa de escuchar siempre lo mismo, pero después está el otro público que esta noche vino acá a disfrutar del festival, no solamente de Soledad, y que si se queda a ver a Soledad quiere escuchar, que se llama Dona Ata, El Tren del Cielo, los clásicos. Entonces uno trata de pensar en toda la gente, pero no sé cuál es la fórmula. Yo creo que debo agradecer esta permanencia, como dije alguna vez en un cojín hace muchos años atrás, agradecerle a la gente la paciencia que nos tuvo, porque cuando yo empecé a transitar el país con los escenarios, yo no era un artista propiamente dicho. Creo que con los años me he convertido, pero yo vengo de una familia que ninguno es artista, no es que sabíamos de qué se trataba. De un día para el otro pasa lo de Cosquín y fue casi, te diría, mágico y repentino. Sacamos un disco que se grabó en 8 horas en un baño en Buenos Aires y de repente ese disco empezó a vender cada vez más. Y de pasar a que mi viejo los vendiera en los festivales, empezaron a poner las disquerías y los afiches y empezamos a sonar en el FM que no pasaba folclore, y vendimos más de 1 millón de discos. Y bueno, y uno dice, bueno, todo ese cambio fue muy fuerte para nosotros como familia, casi que no lo entendimos, que nos atropelló. Entonces en la vorágine había que asumir ese compromiso de la oportunidad que nos estaba dando el público, ¿no? Que nos esperó, que se aguantó
mis adolescencias musicales y acá estamos gracias al público, que nos tuvo paciencia. Bien, Sole, hablabas de los afectos, inclusive arriba del escenario le dedicabas un tema a tus hijas. ¿Cómo manejas eso con tu carrera? O sea, ¿de qué manera lo vas llevando? Yo siempre digo que mi vida es como un Tetris, ¿no? Se van cayendo las piezas y van girando y bueno, y a medida que van cayendo voy tratando de acomodarlas para que queden bien. Con mis hijas lo que trato de hacer es no ausentarme mucho tiempo de casa. Nunca estuve más de 2 días sin verla. Es mi tope, o sea, la necesidad mía, porque ellas tienen muy claro cuál es mi trabajo. Sobre todo la más grande, la chiquita es muy chiquitita, recién ahora empieza a despegarse. La más grande ya, cuando me ve que me empiezo a armar la valija, que me empiezo a poner las botas, me dice, ¿te vas a cantar? Sí. ¿Y nosotras con quién nos quedamos? Y yo a veces le hago una broma y le digo, mirá, no sé, porque nadie puede cuidarla, la abuela no está, digo. Y bueno, dice, la tía Valle, que es una amiga mía, tampoco puede. Y me mira y me dice, que yo la tengo que cuidar a la Ticu, y la Ticu es la más chiquitita. Y digo, ¿vos no te animás? No, dice, llévame de la otra abuela, como diciendo, hace algo. Pero tiene muy claro que me voy a cantar y que vuelvo. Y hago muchas locuras, muchos más kilómetros de los que hacía antes, para poder estar con ella a veces cuando se despiertan, para poder acompañarla. Sobre todo a Antonia, vuelvo a repetir, que es la que ahora ya empezó el jardín, la chiquitita todavía es muy chiquita. Pero bueno, son esas cosas que nos pasan a todos. Yo creo que a todas las mujeres nos pasan en esta época que trabajamos y tenemos que ir haciendo malabares para poder hacer de mamá, de esposa, de amante, de profesional. Y en el caso mío me parece que tengo el privilegio de que como medio que la batuta la manejo yo, si puedo viajan conmigo. O sea, no es que no tengo un jefe al cual decirle, mire, yo tengo que traer a las nenas. Creo que la tengo un poco más fácil. Pero bueno, igual la distancia duele a veces. ¿Cómo viviste hace 18 años atrás, siendo tan joven, el dejar tu casa natal, tus padres, para dedicarte a algo que te apasionaba? Y bueno, en realidad, ¿qué mensaje le das a los jóvenes que se están despegando de su familia también, haciendo lo que aman? Bueno, en aquel momento me parecía todo como el fin del mundo. Irme a Buenos Aires, cada viaje a Buenos Aires era para mí, yo no viajaba a Buenos Aires, o sea, no conocía a Buenos Aires más que con la escuela en 5º grado creo que fuimos, o más. Y entonces, viste, el fin del mundo, porque mi viejo me dejaba en el departamento y me acuerdo de hacerle una escena, no me deje acá, y lloraba, porque para mí era como rarísimo todo, muy lejos de la vida que yo llevaba, lejos de mis amigos, porque mis amigos con la adolescencia después se fueron también de su casa, fueron a estudiar, pero a Rosario, que es una ciudad que queda a 80 kilómetros, y yo a mí me tocó irme más lejos, entonces me perdí de compartir un montón de cosas. No fue lejos de mi viejo porque mi papá y mi mamá estuvieron siempre ahí, sobre todo en la primera etapa. Mi papá era el que manejaba la combi en la que nos movíamos y como los kilómetros eran muchos, mi mamá iba al lado siempre, que se intercalaban, ¿viste? Por ahí manejaba uno, manejaba el otro. Entonces siempre estuvieron cerca. Mi hermana trabajó siempre conmigo también, así que como que en familia pudimos estar. Pero sí fue muy difícil esa etapa de irse de casa sin tener a nadie que se quede, ¿viste? O con la limpieza, o que te arme la cama, o que por lo menos tenga la heladera, o que te espero con una comida caliente. Volvíamos, abríamos la heladera, no había nada, o las cosas se pudrían. Mi mamá tenía que volver al ritmo del ama de casa, a veces después de haber hecho muchos kilómetros, entonces fue muy difícil adaptarnos. Hasta que bueno, todo se profesionalizó, cada uno empezó a ocupar el rol que tenía que ocupar, viajamos en un micro con choferes, bueno, ya todo fue diferente. Pero esa primera etapa fue maravillosa, porque fue mágica, porque nunca esperamos vivir lo que vivimos, pero fue caótica. Y creo que no la pudimos disfrutar. Sinceramente, creo que no la pudimos entender, esa es la verdad. Tengo una pregunta. Vos te diste cuenta, por supuesto que vos revolucionaste el folclore, ¿no? Hiciste que 1 millón de jóvenes en un boliche bailaran una chacarera. ¿Qué se siente eso? O sea, yo despertar de vuelta. Sí, tanto no me hago cargo de eso, aunque sé que el mérito mío fue que se acercó mucha gente de mi edad al folclore. Y ahí también respondo a la pregunta que no te respondí, es que yo creo que había una necesidad de la gente joven de volver a escuchar lo nuestro, ¿no? Porque se estaba viviendo como muy mirando hacia afuera. Pero creo que fue un mérito de muchos artistas, de mucha gente, de los que empezaron desde hace muchos años y aportaron
la poesía y aportaron la música. Después los que la renovaron, después los que empezaban a aportar una manera diferente ese folclore, a fusionarlo, y bueno, después parecimos nosotros, inexpertos totales, haciendo del folclore de una manera más rápida, pero tenía que ver con la adolescencia eso, tenía que ver con la adrenalina, con no manejar la adrenalina arriba del escenario, con que yo me subí al escenario y yo siempre decía, para mí era un caballo que se me iba, y en aquel momento haciendo la misma cantidad de canciones que hago hoy, que el show duró 1 hora y cuarto, hacíamos casi media hora, 40 minutos de show, era increíble, pero no nos dábamos cuenta, y yo después me escuchaba en las grabaciones o me veía en la tele y me quería morir. De hecho hay discos grabados con esa velocidad y me quiero morir, pero no puedo negar que era eso. Con respecto a los chicos que ahora vienen nuevos, lo que yo les puedo decir es que lo único que tiene premio en cualquier cosa que hagamos en la vida es la perseverancia. Lo único que quizás podemos manejar nosotros es eso. Después hay dones, hay momentos en la vida, se alinean los planetas, llámenle como quieran, está la suerte, está que el público te mira, pero no se sabe qué es lo que hace que uno le llegue a un montón de gente de esa manera, porque hay artistas que se suben, no dicen nada ni hola y la gente grita y delira, y hay artistas que nos movemos y vamos de acá para allá y a veces conseguimos eso y a veces no. Bueno, es mágico, gracias a Dios es mágico eso. Sole, hablando del último disco, ¿cómo surgió la idea de La Raíz de mi Tierra con estas dos cantantes internacionales como son las protagonistas del video? ¿Vos te referís a la canción o al disco? Al videoclip y a la canción. Bueno, la canción surge, nosotras nos juntamos a grabar en agosto del año pasado. Las canciones que íbamos a grabar eran de cada una, habíamos elegido 4 temas de cada repertorio, pero reversionados. Yo hacía las canciones de Lila y Niña, Lila hacía las canciones de Niña y Soledad, y bueno, y así, ¿no? Y después nos empezamos a dar cuenta que en realidad iba a cobrar mucho más sentido el proyecto si todas cantábamos todo. Y hasta en un momento María, que es la niña, todo era por teléfono hasta que nos juntamos en México a grabar, Nos conocimos una vez en España. La idea surge hace muchos años, es de Afro Verde y un poco mía, porque empezamos a pensar en cómo podemos hacer que el folclore también pueda salir afuera, pero siempre está esta cosa de que hay que como que maquillarlo, como que después la gente siente que traicionamos la raíz. Bueno, toda una historia que hemos analizado, y él conocía a Niña Pastor y decía, Niña tiene una historia muy parecida a la tuya, si ustedes dos se juntasen sería fantástico. Yo conozco además a una mujer que a mí me encanta, se llama Lila Downs. Bueno, y ahí empezó, ¿no? Después todo se dio para que se pudiera lograr este año. Y con respecto a la canción, María estaba en el supermercado con su marido, que es el productor del disco, uno de los productores, y se le ocurre una canción, la graba en su celular y nos la manda enseguida. Y ahí a mí me encantó la idea. Lila dice, bueno, yo también tengo otra propuesta. Ustedes cuéntenme qué es lo que sienten con su tierra y yo lo puedo plasmar. Ella hizo otra canción. Y cada una después en su casa fue pensando algo. Entonces cuando llegamos a México, yo digo, bueno, yo también siento algo por la tierra. Digo, ¿por qué no unimos las canciones y por qué no todas compartimos este momento? Y fue así, pero fue, te digo que muy espontáneo. O sea, empezamos a unir las dos canciones que ya están, las dos melodías que estaban hechas, y cada una había llevado una letra diferente que representaba a su forma de pensar, y se armó esta canción que después tiene su videoclip que fue muy pensado, que se hizo todo en México, pero se hizo en lugares, en locaciones que parecían, no sé si son iguales, pero que son similares, por ejemplo, donde estuve yo, a lugares de Argentina, donde estuvo María, a lugares de Cádiz y así, ¿no? Esto habla de la hermandad latinoamericana. Sí, hispanoamericana, con María de España, pero sí, yo creo que nosotros no podemos negar que tenemos una influencia española, italiana, no sé, la verdad que no se puede negar, la cultura es esa fusión también. En el caso de Lila, ella viene ya ella es de Oaxaca, es bien de raíz indígena, y ella tiene como otras bases ya más antiguas quizás, pero que también, como al haber viajado por el mundo, se fue empapando de otras cosas. Entonces cada una va respetando lo